ustedes. El día de hoy, domingo 14 de junio, celebramos el 11º domingo del tiempo ordinario. La gracia y la paz de parte de nuestro Dios esté con todos ustedes. Dios nos ha llamado a formar parte de su pueblo, de su familia. Él nos da su espíritu para que vivamos como auténticos hijos suyos. Nos convoca cada domingo para celebrar la Eucaristía y alimentarnos con su palabra y con el pan de vida eterna, que es Jesucristo. Agradezcamos profundamente esa llamada que hemos recibido de Dios y esforcémonos para que nuestra vida sea un testimonio de este amor que nos ha dado. Dispongámonos pues a iniciar nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Buenos días, nos disponemos a celebrar esta Santa Misa en este domingo 11 del tiempo ordinario, después de las solemnidades de la Pascua, de la fiesta de la Trinidad. Ahora pues volvemos a este tiempo ordinario, a estos domingos del tiempo ordinario, en el que Jesús nos irá convocando, nos irá llamando y nos irá diciendo cuál es el camino de la vida, el camino a seguir para la vida eterna. Y cada domingo pues nos reunimos en familia y a pesar de esta emergencia, de esta pandemia, pues no dejamos de encontrarnos con Dios y de dedicarle su día, el domingo, para alabarlo y para recibir de Él su gracia. Y para que todos pues participemos con gratitud y con gracia de esta celebración, en un momento de silencio reconozcamos con humildad que somos pecadores y pidámosle perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Eucaristía siempre tiene una intención. Les invito a que en este momento en el que haremos la oración colecta, que eso significa colectar, reunir todas las intenciones, cada uno pongamos nuestra intención delante de Dios. De manera especial, quisiera que hoy pidiéramos por la salud del Padre David Tapia. Es un amigo, hermano del ministerio sacerdotal, que es de Tacámbaro y que sufre una enfermedad muy dura. Vamos a seguir pidiendo mucho por él. También pidamos, se da como siempre en estos días, por todas las personas que trabajan en el sector salud, los médicos, las enfermeras, los que están en la intendencia, todos los que están detrás y que en estos momentos son pues los héroes de la comunidad, de la sociedad, para que el Señor les conceda la fe, la fortaleza y sobre todo pues seguir desempeñando su misión con mucho amor. También por todos los que sufren a causa de esta pandemia, los que han perdido el trabajo, los que se han enfermado, los que han perdido un ser querido, los que ya han partido a la casa del Padre, para que el Señor los reciba en su misericordia. También pedimos por la familia del Padre Félix Fructuoso, vicario de nuestra parroquia, amigo y compañero del ministerio, que en estos momentos también sufre la pérdida de un familiar, de un hermano suyo, para que a su familia les conceda el consuelo, la esperanza y la paz. También pedimos por la familia Ramos Sánchez, Elías Ramos, Isabel Sánchez, por sus hijos Elías y Yolanda, Lourdes y Perfecto, Manuel y Verónica Ramos, por sus nietos Daniel, Juan Pablo, Camila y Manuel, por María Guadalupe Sánchez Vázquez, por la familia López Martínez, todas nuestras familias, especialmente las de nuestra parroquia. Por nuestros hermanos difuntos, José Rodríguez, Adelina Bundis, Agustina Gómez, Jesús Mata, Florencio López, Laura Salgado, Alfonso Fructuoso Ríos, que es el hermano del Padre Félix, para que el Señor lo reciba en su reino. Sergio Arriola Cárdenas, José María Garibay García, Carmen Cuevas Gaitán y todas las almas del purgatorio. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura, hace muchos siglos, el pueblo de Israel, liberado de la esclavitud de Egipto, recibió la llamada de Dios para que fuera su pueblo y siguiera el camino que Él les señalaba. Jesucristo, en el Evangelio, nos invitará también a reconocer la vida nueva que Él nos ofrece. En la segunda lectura, escuchamos la carta a los romanos, que es una invitación a tener fe en la salvación de Dios que Jesucristo nos ha alcanzado. Escuchemos con atención. Del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidión, llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel.
Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre las águilas. Y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él es quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque pues de haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena, y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó.
reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Nos situamos en este tiempo ya ordinario en el que Jesús ya tiene una misión, y ayer veía en el Twitter una frase que escribía el Padre Sam: Dios tiene un proyecto, no improvisa. Y quisiera que nuestra reflexión partiera de una analogía, es decir, cuando un joven adolescente está por terminar su secundaria o la preparatoria, en el tiempo oportuno va y lo llevan a conocer las universidades o las preparatorias para que le llame la atención. Y las universidades o las preparatorias siempre tienen una idea, es decir, ¿qué le van a prometer a estos muchachos para que entre a esta escuelita? ¿Cómo le van a probar, verdad, que lo que les prometen se los van a cumplir? ¿Cómo los van a convencer? Dependiendo de lo que el joven tenga en su mente, de la realidad y de lo que él quiera hacer, va a escoger la escuela. Pero la escuela, como habrá tantas escuelas que le ofrezcan lo que a él le gusta, lo que a él le agrade, pues seguramente va a ganar la que le prometa y le compruebe lo que él quiera. Y en cierto modo es algo bueno, es algo que seguramente pues un estudiante, pues para después tener un buen trabajo o para el servicio de la comunidad, buscará estudiar lo que le guste y lo que pueda ayudar o hacer algo en bien de la realidad. En el Evangelio hoy escuchamos cómo Jesús mira a las multitudes y dice, se compadece. ¿Y qué significa este compadecerse? A veces nosotros miramos, se da en la calle,
alguna persona que está desamparada, que no tiene qué hacer, y pues nada más a veces nos da lástima, a veces si bien un poco de compasión, pero no nos compadecemos, porque a veces no hacemos nada. Y una cosa, ¿verdad? Ayer también pasaba que venía pues hacia la parroquia y había un muchacho conocido que estaba en una situación un poco difícil, pues tristemente edad joven, adolescente y a lo mejor de edad ya alcohol y de las drogas, y parecía que y sí daba un poco de pena, pero también un poco de omisión, de no poder hacer algo más. Intenté hacer algo que lo que pensaba pudiera hacer, pero no lo suficiente. Y así nos puede pasar. La realidad está a nuestros ojos, la realidad está delante de nosotros, y Jesús sí hace algo. Compadecerse significa sentir o intentar ponerse al lado de esta situación que sufre. ¿Qué es lo que ve Jesús en las multitudes? Están extenuadas, desamparadas, y dice como ovejas sin pastor. Es decir, a hoy todavía hay muchos grupos de la sociedad, muchos jóvenes, muchas personas ancianas, muchos niños, muchos matrimonios o parejas que están así, desamparadas. Y al final pareciera que la vida de estas personas pues no tiene sentido, no le hayan sentido, pero hace falta que alguien como Jesús se acerque y se compadezca. Y Jesús se da cuenta que él solo no lo va a poder hacer, y por eso se escoge estos 12 que tienen un nombre, que tienen una historia, que tienen una realidad, que no son ángeles, sino son personas del pueblo, originarios, es decir, tienen un papá, familia. De ahí surgen las personas que Jesús necesita y llama para que le ayuden a su misión. ¿Cuál es la misión? Compadecerse y actuar en favor de estas personas que sufren, que parece que están como ovejas sin pastor. Dios ya lo sabe desde toda la eternidad, y por eso, recordando la analogía o la historia que les contaba al inicio de esta situación de los estudiantes, también quisiera que reflexionáramos acerca de 4 puntos. Dios y nosotros, Dios y la humanidad, Dios y yo, es decir, cada uno, Él también tiene un proyecto, como decía al inicio, tiene una finalidad que es la salvación. Y nos promete, como en el libro del Éxodo, dice, yo los liberé a ustedes de la esclavitud de Egipto, y ustedes vieron aquellos egipcios perecieron. Ustedes vieron que yo les prometí la liberación y se las cumplí. Ustedes verán que si confían en mí, que si me aman como yo los amo, serán un pueblo especial. Y no es que yo solamente quiera a ustedes como pueblo de Israel, sino que quien me busca me encuentra, y quien me encuentra recibe la gracia y el don especial de ser, como lo que dice al final, una nación santa, un reino de sacerdotes. Es decir, un pueblo que vive en unión y diálogo permanente con Dios. Y esta promesa tiene una prueba, que no solamente es la prueba del Éxodo, sino la prueba de toda la historia de la salvación, lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos. ¿Cuál es la prueba de que Dios nos ama y de que se ha compadecido de toda la humanidad? Que nos ha dado a su Hijo y nos ha salvado aun cuando éramos pecadores. Podemos pensar, como dice San Pablo, ¿hay alguien que sea capaz de dar la vida por otro, por un hermano? Sí, yo creo que hay muchos papás, muchas mamás, muchos amigos que en la historia y que
son capaces de ponerse al frente para salvar la vida a quien amas, para salvar la vida a quien sabes que te quiere, a quien sabes que le debes algo. Pero Jesús y Dios Padre no nos debía nada, no tiene nada, ¿verdad?, por qué debernos para decir voy a dar la vida por ellos porque estoy en deuda. Y eso es lo que San Pablo quiere recordarnos, que el amor de Dios es gratuito, es real, no pide nada a cambio. Y que es la prueba más grande de su proyecto, que nos ha enviado a su Hijo aun cuando éramos pecadores. Que nos ha enviado a su Hijo aun cuando no lo hubiéramos pedido y aun cuando lo necesitamos y no éramos dignos de esa salvación. Pero ¿qué nos hace dignos? ¿Qué nos hace capaces de que esa salvación se haga nuestra? Pues después de la promesa que nos ha dado Dios de hacernos una nación santa, de darnos una vida eterna, de darnos la felicidad, la alegría, nos prueba en Jesús su salvación. Espera solamente de nosotros una respuesta a este llamado, un sí, un quiero, un me comprometo, porque cuando yo acepto la salvación de Jesús, cuando yo acepto la salvación de Dios, entonces recibo esta gracia de la promesa y de la prueba del amor de Dios. Y Jesús en el Evangelio recuerda pues que es necesario que todos los cristianos seamos capaces de recordar que todos tenemos una vocación, porque la realidad apremia y en todas partes y en todos tiempos siempre hemos necesitado de la gracia de Dios para salir adelante. Imaginemos que en este tiempo de pandemia no hubiera médicos suficientes, imaginemos que en los pueblos no hubiera sacerdotes, imaginemos que no hubiera personas para cubrir las necesidades básicas. ¿Qué haríamos? Y aún así, ¿verdad?, le damos gracias a Dios porque tenemos sacerdotes, porque tenemos médicos, porque tenemos muchas personas que donan su vida al servicio de los demás. Pero Jesús recuerda a sus discípulos que la cosecha es mucha, que las necesidades nos superan, pero que la oración, pero que la respuesta de cada uno es el camino seguro para atender todas las necesidades y ayudarle a Jesús a cumplir su misión, ayudarle a Jesús a que al compadecerse podamos actuar y hacer algo por los demás. Jesús a todos, los casados, los solteros, los sacerdotes, las religiosas, los niños, los jóvenes, a todos nos hace esta invitación hoy de seguirlo, de aceptar su invitación a su proyecto, de probar, ¿verdad?, que lo que dice lo cumple, pero sobre todo de darnos cuenta que allá afuera hay una realidad que urge que atendamos, que urge que respondamos con nuestra vida. ¿Qué nos promete o qué nos garantiza que vamos a hacer algo por los demás, aun si no sabemos a veces escribir, aun si no a veces no sabemos leer, aun si a veces no tenemos tanta capacidad? Pero hay algo que Dios dona a quien lo ama y que hace capaz de hacer muchas cosas por los demás. Es el amor. Por eso dice Jesús: yo los envío y les doy la fuerza para que curen a los leprosos y a los demás enfermos, para que resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Es decir, nos da un gran poder que si ustedes pues lo han experimentado, seguramente sabrán que el amor es una gran arma para destruir la violencia, para destruir el odio, para destruir la depresión, para destruir tantas enfermedades y cosas que poco a poquito nos han estado alejando de Dios y de los demás. Si hay amor en nuestra vida, quiere decir es que Dios está actuando, que estamos respondiendo a su llamada, pero ese amor no se puede quedar ahí. Cuando una parejita de novios descubren que se han enamorado, se dan cuenta que ese amor que sienten por el otro lo tienen que manifestar y convencer al otro para que pues quiera que también el otro esté con él
y pues lleguen a casarse, ¿verdad? En un noviazgo ya de unos jóvenes, digamos, cuando se trata del amor verdadero. Y así es también este amor de Dios que nos llena, que nos anhela, que nos hace sentir su presencia. También nosotros estamos llamados a que ese amor que Dios nos ha manifestado, seamos capaces de transmitirlo, de ayudarle a Jesús para que esta cosecha de estas ovejas que parecen sin pastor, en cada uno de nosotros se encuentren un Jesús, un Cristo que se compadece, que anima, que acompaña, que está ahí siempre para atender las necesidades de los demás. Jesús nos asegura su presencia y Él es el que actúa en cada uno de nosotros. Él es el que actúa en este sacerdote, servidor de ustedes. Él es el que actúa en cada religiosa, en cada religioso. Él es el que actúa en cada laico, en cada ministro, en cada servidor de Dios. Él es el que actúa, pero hace falta nada más que miremos su promesa, que probemos su amor y que le respondamos con nuestra vida en el día a día. Pidámosle al Señor, pues, en esta Eucaristía, que no nos olvidemos que nosotros somos su pueblo, que Él es nuestro Dios y que este reino de Dios que tanto apremia, pues nos siga animando a seguir cumpliendo nuestra misión y le escuchemos a Dios y lo sigamos para que esta cosecha que es mucha y que nosotros somos pocos, con nuestra oración, con nuestras acciones, el Señor siga enviando obreros a su mies y nos conceda que su iglesia, que su misión, que su proyecto se cumpla en este final de los tiempos. Como cada domingo, renovamos nuestra fe, esa fe en ese Dios uno y trino, que en tanto nos ama y que quiere lo mejor de nosotros. Digamos pues, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres. A cada intención vamos a decir: Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Armando, por los presbíteros. Oremos por la Santa Iglesia para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche sus plegarias. Oremos. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios le dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Oremos por aquellos que sufren, para que encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Oremos. Oremos por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz
y retornar con salud a sus familias, oremos. Oremos también al Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre, por nuestro párroco, sus vicarios, para que escuche nuestras oraciones y les sean siempre agradables. Oremos. Dios nuestro, que nos has elegido como reino de sacerdotes, propiedad personal y nación santa, y has querido que seamos signo visible de la nueva realeza de tu reino, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos vivir en plena comunión contigo, tanto en el sacrificio de alabanza como en el servicio a nuestros hermanos, para que así lleguemos a ser delante de los hombres anunciadores y testigos del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Con el pan y con el vino ofrecemos nuestra vida al Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Miguel Arcángel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Armando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor que Dios nos tiene ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Este es Jesús, que en este día nos llama y nos invita a colaborar con Él en la misión de la salvación de la humanidad. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, como cada domingo que se hace la transmisión, les invito a que cada uno desde el lugar donde estamos hagamos nuestra comunión espiritual. El jueves pasado celebrábamos la fiesta, la solemnidad del Corpus. Jesús es el pan de vida, y cada Eucaristía revivimos este misterio pascual, y es importante que siempre después de escuchar su palabra también nos dispongamos a recibirlo, y aunque ahora no lo hacemos sacramentalmente, le pedimos al Señor hacerlo espiritualmente. Decimos: creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Desde el pasado 4 de junio, ¿verdad?, se comenzó con la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, una jornada de oración por los sacerdotes mexicanos, ¿verdad?, propuesta aquí dentro del país. Y desde ese día se propone una oración para rezar diaria, que el día que iniciamos esta jornada, los 4 padres de la parroquia celebramos juntos, hicimos esta oración, y que tendrá pues fin o desenlace el próximo viernes 19, que es Día del Sagrado Corazón, otra solemnidad de nuestro Señor. Vamos pues a hacer esta oración para pedirle a Dios por nuestros sacerdotes. Hoy de manera especial, ¿verdad?, que escuchábamos que la cosecha es mucha, que los trabajadores son pocos, pues es importante la vida del sacerdote, y orar para que nos siga concediendo el Señor sacerdotes santos, pero también en cada familia el Señor mueva los corazones de los jóvenes, de los adolescentes, para no tener miedo a responder a la llamada de Jesús. La van siguiendo cada uno desde su mente, de su corazón, a lo mejor la pueden tener ya por ahí porque se ha propuesto en los medios digitales. Vamos a hacerlo. Padre bueno, por medio de tu Hijo, sumo y eterno sacerdote, te damos gracias por nuestros sacerdotes en México. Te rogamos que cuides de ellos, cuyas vidas se consumen diariamente en tu santo sacrificio. Protégelos ante los nuevos retos y desafíos de una nueva realidad. Atiende todas sus necesidades. Retorna aquí a ti aquellos que se han alejado de tu camino. Enciende de nuevo el deseo de santidad, especialmente en aquellos que han perdido la oración. Impulsa por el Espíritu Santo a que nos guíen con un corazón de pastores, como testigos de esperanza ante un nuevo comienzo. Danos sacerdotes santos y bien formados, según el corazón de Jesús,
Que Santa María de Guadalupe los acompañe siempre. Amén. Oremos también por las vocaciones, para que, como decíamos, el Señor siga suscitando obreros a su mies. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosas, religiosos, matrimonios y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. También hace poquito tiempo salió una oración contra la pandemia propuesta por el Papa Francisco, que aquí también tenemos. Vamos a hacerla pidiéndole a Dios que nos conceda pronto el fin de esta situación. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites tú de nuevo, no tengas miedo. Y nosotros, junto con ti, con tu Padre, con Pedro, descargamos en ti nuestro agobio, porque tú nos cuidas. Señor, no dejes que tengamos miedo, sino conduce nuestra vida en tu amor. Pues les invito a que sigamos orando por el Padre Félix. Ahorita él se encuentra en su casa acompañando a su familia en este momento de dolor. No dejemos de acompañarlo con nuestra oración. Los que tengan algún medio de edad de la parroquia de contactarlo, pues darle nuestro ánimo y pues seguirle pidiendo a Dios que consuele a su familia y a su hermano que ha fallecido, pues le conceda el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y también les invito a rezar, pues seguir rezando por el Padre David en su oración, por todos los sacerdotes, ¿verdad? Especialmente los que están pasando por una dificultad. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, vayamos en paz. Damos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz domingo en familia.